buenas tardes. Mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. El día de hoy brindaremos la capacitación Ficha Técnica Estándar al Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales, la cual tiene como objetivo orientar a las unidades formuladoras de las entidades de los 3 niveles de gobierno en el uso y aplicación de la Ficha Técnica Estándar para proyectos de inversión de movilidad urbana en vías locales. Nos acompañan Astrid Cano, sectorista en Desarrollo Urbano, Turismo, Cultura y Comercio Exterior, de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de este ministerio, Gerard Toscano, especialista en inversiones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Mónica Escobar, especialista en inversiones de la OPMI del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Astrid Cano. Adelante, Astrid. Gracias, Francis. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tocar aspectos vinculados a la ficha técnica estándar, sobre todo las omisiones frecuentes que se vienen presentando en el uso y aplicación de la ficha técnica estándar del Servicio de Movilidad Urbana en vías locales. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar tocando casos generales, ¿no? Casos generales que se presentan a la hora de elaborar la ficha técnica estándar e identificarla también. Entonces, uno de estos casos frecuentes, generales que se presentan son los siguientes. Siguiente, por favor. Sabemos que la aplicación de la ficha técnica estándar del Servicio de Movilidad Urbana en vías locales es cuando un proyecto presenta un costo de inversión hasta 8.000 UITs, ¿no? Quiere decir menor o igual a 8.000 UITs. No obstante, se está identificando que muchos gobiernos locales están elaborando no la ficha técnica estándar, sino la ficha técnica general simplificada, ¿no? La que vemos acá, el formato 6A, o están utilizando para declarar viable proyectos del Servicio de Movilidad Urbana en vías locales la ficha técnica estándar para la formulación de proyectos de inversión de carreteras, ¿no? Del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La ficha técnica del MTC, pues, es para otro tipo de servicio muy distinto al de movilidad urbana. Entonces, debemos tener en cuenta ello a la hora de identificar. Si se trata de vías urbanas, la ficha que corresponde es la ficha técnica estándar. Si estamos hablando de vías interurbanas, corresponderán los instrumentos metodológicos y fichas técnicas correspondientes a las vías interurbanas, ¿no? Las cuales son aprobadas por el MTC. Por lo tanto, no es correcto utilizar la ficha técnica del MTC y tampoco la ficha técnica general simplificada. Si tenemos un proyecto de vías urbanas en vías locales que tiene, por ejemplo, un costo de 1 millón, también se debe aplicar la ficha técnica estándar. Recordemos que su aplicación es para costos de inversión menores o iguales a 8.000 UITs. Siguiente, por favor. Otro caso frecuente que se presenta es incluir unidades productoras o activos de otros servicios. Por ejemplo, vemos aquí en la pantalla, dice construcción de patio, 2 puntos, construcción de infraestructura del parque. El parque es una unidad productora del Servicio de Espacios Públicos Urbanos. Por lo tanto, corresponde ser atendido con una inversión de dicho servicio, no como parte de un proyecto de movilidad urbana, ¿no? Otro caso frecuente es incluir como parte de las metas activos del servicio de saneamiento urbano. Por ejemplo, la renovación de la red de distribución de agua potable o la implementación de la red de alcantarillado, ¿no? Ya es la renovación, implementación, mejoramiento u otro, debe ser intervenido con inversiones del servicio de saneamiento urbano, ¿no? No con el servicio de movilidad urbana, porque estamos hablando de diferentes objetivos. Cada servicio está alineado a una cadena funcional distinta, a un indicador de brecha distinto, cierran diferentes brechas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que no podemos incluir parques
o activos de otro tipo de servicio en la ficha técnica estándar para la viabilidad de un proyecto de vías urbanas. Siguiente, por favor. Otro aspecto frecuente, general, que se presenta es la naturaleza de intervención errada. Sabemos que el nombre está conformado por tres partes, ¿no? Tenemos la naturaleza de intervención, el objeto de intervención, la localización. Entonces, la naturaleza de intervención, pues, es para poder saber qué vamos a hacer. Vamos a mejorar el servicio, vamos a crear el servicio, vamos a ampliar o mejorar el servicio o vamos a recuperar el servicio, ¿no? Esas son las opciones. ¿Qué se está detectando? Que en proyectos cuyas vías urbanas son de terreno natural, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las vías son en terreno natural. En la ficha técnica estándar colocaron el listado de calles y si vemos, dice en estado natural, ¿no? Terreno natural, todas en terreno natural, pero registraron como naturaleza de intervención mejoramiento. Aquí hay un error, ¿no? Porque aquí la población no está recibiendo el servicio de movilidad urbana. Por lo tanto, se va a crear el servicio de movilidad urbana y ahí debió seleccionarse la opción creación. Cuando todas las vías urbanas locales que conforman la unidad productora colectiva se encuentran en terreno natural, la naturaleza es creación, ¿no? Si nuestra unidad productora presenta un porcentaje mayor al 20% de vías urbanas en terreno natural y el otro porcentaje está pavimentado y en regular o mal estado, estaremos hablando de un mejoramiento y ampliación, ¿no? Pero si la zona pavimentada está en buen estado, pero tenemos un porcentaje mayor al 20% que requiere ser pavimentado porque está en terreno natural, se dará ampliación, ¿no? Estos aspectos seguro lo van a tocar a detalle los especialistas de la OPMI en la segunda parte de la exposición. Siguiente, por favor. Otro caso frecuente que se está detectando es la omisión del nombre del centro poblado y la inadecuada identificación del objetivo de intervención en el nombre del proyecto. En la ficha técnica estándar, ustedes tienen la opción de escribir el ubigeo, el departamento, la provincia, el distrito y el centro poblado. No obstante, algunas fichas técnicas viables no están considerando el nombre del centro poblado. En este caso mencionaron, ¿no?, mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la calle Loreto y así un conjunto de calles de la ciudad de Frías en el centro poblado, distrito de Frías, ¿no? Ahí hay una pequeña omisión que es el nombre del centro poblado. Tengamos en cuenta que las unidades productoras aplicables a ser atendidas con una ficha técnica estándar, ¿no?, son las unidades productoras colectivas, ¿no? Las unidades productoras colectivas están constituidas por las vías locales que conforman un barrio, una urbanización, un sector. Si estamos hablando de la ciudad, pues serán las vías locales de la ciudad. Pero recordemos que, según el INEI, pues todas los barrios, ciudades, pertenecen a un centro poblado, ¿no? Ejemplo de este caso que estamos tocando es aquí en el directorio nacional de centros poblados identificamos, ¿no?, el departamento que es Piura, la provincia Ayabaca, el distrito Frías, ¿no?, y el centro poblado es Frías, ¿no? Todo ello constituye los códigos de ubigeo que se deben consignar aquí en la ficha técnica estándar. Por lo tanto, es importante no omitir esa información. Punto aparte, paso a detallar la inadecuada identificación del objeto de intervención en el nombre del proyecto. Aquí en el objeto de intervención se debe redactar el nombre de la localidad que va a ser atendida, ¿no?, el nombre de la unidad productora. Por ejemplo, si voy a atender el barrio Las Mercedes, pondré ahí mi objeto de intervención, barrio Las Mercedes, ¿no? Si es la ciudad de Frías, entonces pondré ciudad, ¿no?, de Frías. Y así, si es una urbanización, San Juan, ¿no? Si es el sector 2 del barrio Santa María, ¿no? Y así. Entonces, ahí es importante describir el nombre de la unidad productora. Siguiente, por favor. Ahora pasamos
tocar los casos recurrentes que se presentan en el módulo de identificación de la ficha técnica estándar, ¿no? ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuáles son esas omisiones que se están cometiendo en este módulo cuando se identifica la ficha técnica estándar? Siguiente, por favor. Uno de ellos es la inadecuada identificación de la unidad productora. En este caso vemos que en la ficha técnica señalaron que la unidad productora es la calle José Félix Aldao. La calle, si esta calle es una vía local, pues por sí sola no constituye una unidad productora colectiva, ¿no? La unidad productora colectiva está conformada por el conjunto de vías locales que están en el interior de esa unidad productora. Aquí está incorrecta la identificación de la unidad productora porque solo está haciendo referencia a una sola calle, ¿no? Si vemos la imagen, ¿no? Si el barrio o el sector o la urbanización al cual pertenece esa calle sería toda esta zona achurada en color celeste, se tendría que haber colocado el nombre de esa urbanización, barrio o sector, ¿no? No solo la calle José Félix, ¿no? Ahora, es importante también identificar el tipo de vía. Imaginemos, ¿no?, que esta vía no es una vía local, ¿no? Si no es una vía local, no debería ser atendida con la ficha técnica estándar, sino pues dependiendo del monto de inversión con una ficha técnica simplificada, una de mediana baja complejidad o perfil de acuerdo a lo que señala el reglamento. Dado que si se trata de una vía colectora, arterial o expresa, ya no constituye parte de una unidad productora colectiva, sino constituye una unidad productora individual, ¿no? Entonces, su análisis es a esa avenida, a esa vía colectora arterial o expresa, pero en todo su recorrido, ¿no? Por lo tanto, para poder identificar correctamente la unidad productora colectiva sujeta a ser atendida mediante la ficha técnica estándar, pues es identificar el barrio, la urbanización a la cual pertenece esta calle José Félix. Otro aspecto a tener en cuenta es que también se está identificando que en la sección C de formulación y evaluación del formato 7C están colocando como unidad productora la municipalidad. Las municipalidades no son unidades productoras de movilidad urbana, ¿no? Aquí en este proyecto hubo dos errores, ¿no? Uno, que en la ficha técnica no identificaron adecuadamente la unidad productora colectiva, y otro, que en el formato 7 registraron como unidad productora la municipalidad, ¿no? Entonces, no es correcto hacer ello. Aquí, tanto en la ficha técnica estándar como en el formato 7, se debe colocar el nombre de la unidad productora colectiva. Siguiente, por favor. Continuamos con la inadecuada identificación de unidades productoras. Otro ejemplo es cuando no se identifica todas las calles, todas las vías locales de la UP. Aquí tenemos un caso donde ponen unidad productora, vías locales del sector Sangapilla 2. Hasta ahí correcto, ¿no? Es una unidad productora colectiva. Sin embargo, solo identificaron 4 calles, ¿no? El Jirón Laos, la calle Ollanta, el pasaje Los Laureles y el pasaje Crespo. Y solo algunas cuadras de estas calles, ¿no? Por ejemplo, del Jirón Laos, únicamente la cuadra 7. De la calle Ollanta, la cuadra 1 y la cuadra 2. De Los Laureles, la cuadra 1 hasta la 3 y de José Crespo de 1 hasta la 4. Claramente podemos identificar que no se identificaron todas las vías locales del sector Sangapilla. Si vemos la imagen, ¿no?, la zona achurada en color celeste, vienen a ser las vías locales que forman parte del proyecto. No obstante, vemos ahí vías que no están achuradas en color plomo, que también forman parte de ese sector, pero fueron omitidas en el análisis de la ficha técnica estándar, ¿no? Se debe incluir todas las vías locales que conforman la unidad productora colectiva, ¿no?, del barrio, urbanización, sector, etapa, conjunto habitacional o similar, ¿no? Omitir, ¿qué nos lleva? Nos lleva a un riesgo de no poder cumplir con las condiciones establecidas para la ficha técnica estándar, como la funcionalidad. Funcionalidad, pues, cuando el peatón, el ciudadano sale de su vivienda, pueda acceder
a un adecuado servicio en todo su recorrido, ¿no? A un adecuado servicio de movilidad urbana. Lo mismo, integralidad, porque no estaríamos atendiendo en las calles que no están achuradas, mejorándoles aquellas que necesitan o pavimentando aquellas que estén en terreno natural, ¿no? Y sobre todo estaríamos corriendo el riesgo de subdimensionar, ¿no? Subdimensionar el planteamiento técnico. Por lo tanto, no vamos a tener la certeza de que en esa unidad productora, en ese sector, se cierre la brecha al 100%. Siguiente, por favor. Otro caso frecuente en el módulo de identificación es la población del área de influencia sobreestimada. ¿Cuándo se da esto? Cuando a la hora de identificar la población, ¿no? En esta sección de la ficha técnica estándar, colocamos, ¿no? Número de viviendas, 400 viviendas en el año base, que es 2020, y 419 son las estimadas al año 2021, que eso es automático, ¿no? La ficha técnica estándar está automatizada y con la tasa de crecimiento que se coloque, estima este dato. Y con esta información que registran y la fuente de información, en este caso registraron este padrón de usuarios, se estima la población, ¿no? Y esta población dice acá que es 2.880, la proyectada al 2021, porque estamos considerando 400 viviendas. No obstante, esa población no es del sector 1, que vendría a ser la unidad productora colectiva, ¿no? Sino es de todo el centro poblado La Merced. Entonces, ahí estamos sobreestimando la población del área de influencia del proyecto. Si vamos a intervenir solo un sector de nuestro centro poblado, se debe considerar las viviendas que están dentro del centro poblado, dentro de las vías locales del centro poblado, no de todo el centro poblado. Entonces, si consideramos todo, estamos presentando un error, ¿no? La ficha estaría presentando un error de sobreestimar la población. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos el caso de la contribución al cierre de brecha de cobertura sobreestimada. Recordemos que a la fecha el sector vivienda, construcción y saneamiento ha aprobado el indicador de brecha de cobertura, ¿no? Es acceso a la población. Entonces, el acceso está vinculado a la cobertura, ¿no? No a la calidad, a la fecha. Este ejemplo muestra cuando se considera como contribución al cierre de brecha a la población con acceso inadecuado al servicio, ¿no? Es decir, aquella cuyo servicio va a ser mejorado con el proyecto. Por ejemplo, aquí en la sección 2.2.1, características de la población del área de influencia, registraron como número de viviendas 122 y eso pues les da una población de 389, ¿no? Esa es la población total del área de influencia de la unidad productora colectiva. En los siguientes gráficos hicieron un llenado adecuado, un llenado correcto, ¿no? Poniendo número de total de viviendas 122, que este dato jala del cuadro 221, y señalando 122 como viviendas ubicadas en vías con pavimento. Por lo tanto, ¿no? La población que no accede al servicio para este caso es cero, ¿no? La población sin servicio, cero. Como vemos aquí en el recuadro primero, la brecha de cobertura sería cero, ¿no? Para ese proyecto no hay brecha de cobertura, pero sí hay brecha de calidad. ¿Por qué? Aquí la unidad formuladora, en este recuadro donde dice viviendas ubicadas en vías con inadecuado pavimento, colocó 122, que quiere decir que las 122 viviendas que a la fecha acceden al servicio, pues reciben un servicio inadecuado. Por lo tanto, tenemos una brecha de calidad. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando registran el formato 7 y colocan la información relacionada con la contribución al cierre de brechas, que colocaron 389. Como vimos en el cuadro previo, este dato corresponde a la calidad, a una brecha de calidad, ¿no? La vemos también aquí en el numeral 2.5, aporte al cierre de brecha del servicio y vinculación al indicador. Aquí muy claramente la unidad formuladora indicó contribución al cierre de brecha de calidad 389, esto tiene mucha consistencia con los cuadros previos, ¿no? Y contribución al cierre de brecha de cobertura 0. Por lo tanto, nuestra cobertura es 0 y nuestra calidad es 389. El error está al registrar en el formato 7 la brecha de calidad.
Entonces, es importante tener en cuenta ello. Si estamos mejorando el servicio, nuestra contribución para la brecha de cobertura, muy distinto sería si sería ampliación o mejoramiento, ¿no? Ahí sí consideraremos solamente la población que se está ampliando, ¿no? La que va a acceder con el proyecto al servicio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro caso de contribución al cierre de brecha de cobertura sobreestimado. En la ficha técnica estándar se registra como población total 1.778, ¿no? Población sin servicio 195 y es a esta población a la que se va a atender con el proyecto, la 195. La diferencia, que viene a ser 1.583, pues es la población que se va a mejorar, pero la calidad, ¿no? Se va a mejorar la calidad del servicio. Por lo tanto, a la hora de registrar la contribución al cierre de brecha, ¿qué se debió considerar? 195 personas. No obstante, la unidad formuladora registró el dato de la población total de la unidad productora, los 1.778. Entonces, al hacer esto, estamos sobreestimando la contribución al cierre de brecha. Este caso se ha identificado en muchísimas fichas técnicas estándar declaradas viables. Entonces, es importante, unidades formuladoras, que tengan en cuenta que en este recuadro de contribución al cierre de brechas, solo se debe llenar aquella que corresponde a la brecha de cobertura. Siguiente, por favor. Como tercer punto de casos frecuentes, vamos a tocar los casos que se presentan en el módulo de formulación de la ficha técnica estándar, ¿no? Los errores u omisiones que se cometen en este módulo. Siguiente, por favor. Un caso frecuente en este módulo de formulación es el llenado incorrecto de las metas físicas de la alternativa técnica. Si observamos en la lámina, en la definición de la alternativa técnica, la unidad formuladora redacta lo que se va a intervenir con el proyecto, ¿no? La construcción de la calzada, construcción de veredas, construcción de cunetas, construcción de sardineles, áreas verdes, señalización, ¿no? Entre otros. Pero cuando llena las metas físicas, el cuadro 332 de la ficha técnica estándar omite esa información, ¿no? Aquí vemos en el recuadro rojo, no hay información, está vacía. ¿Qué ha hecho la unidad formuladora? Llenar todos los datos en la columna de área de pista, pero no está llenado correctamente. ¿Por qué? Porque este proyecto no solamente interviene la pista, ¿no? También la vereda. Entonces aquí debió estar registrada cuántos metros cuadrados se va a construir de vereda para cada una de las calles y tramos, ¿no? Lo mismo para el tema de las cunetas, las alcantarillas, las áreas verdes, ¿no? Si esta área verde es de la pista o esta área verde forma parte de la vereda, ¿no? Entonces, esas omisiones no se deben realizar. Se deben llenar todas las metas y activos, de los activos que se va a intervenir. Obviamente aquí están principales activos, no están todos, ¿no? Por ejemplo, que hablan de badenes, aquí no está el badén, pero cuando ustedes llenen la sección de costos, ahí la ficha técnica estándar le da la opción de poder redactar aquellos que ustedes no ubiquen en el desplegable, ¿no? Es importante llenar todos. ¿Por qué? Porque omitir esto también conlleva que los siguientes cuadros, como los de costo, cronogramas, ¿no? También se omita información. ¿Qué pasa? Que solamente llenan la columna, la fila de pista. Pista, ponen el metrado y el costo. Y luego se pasan al cuadro de cronograma, igual ponen cronograma, pista y ponen tantos meses, ¿no? Pero no están desarrollando los costos de todos los componentes, ¿no? Como son la pista, la vereda, la ciclovía en caso subiera, ¿no? Y sus activos. Por lo tanto, es importante llenar toda la información de la ficha técnica estándar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, otro caso frecuente de llenado incorrecto de las metas físicas de la alternativa técnica es cuando se omite el tipo de pavimento que predomina, ¿no? Cuando llenamos las metas físicas, en la parte final, donde dice total, ahí hay dos cuadritos, celdas en color celeste que deben ser llenadas por la unidad formuladora. Y aquí en la columna de
pavimento de pista, se debe llenar el pavimento que predomina de la pista. Si seguimos este ejemplo, ¿no? Aquí predomina concreto, se debe llenar concreto. Para el tema de las veredas, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el pavimento que predomina en la vereda? Si es concreto, aquí seleccionaremos la opción concreto. Si es asfalto, será asfalto. Si es pavimento semiflexible, también si es adoquinado. Es importante llenar esto. ¿Por qué? Porque esta información va a permitir que cuando lleguemos al módulo de evaluación se jale los datos de los costos referenciales por metro cuadrado que el sector ha aprobado. Si omitimos estos datos, se va a omitir también esa información en el módulo de evaluación. Entonces, por favor, es importante llenar la información según el tipo de pavimento que predomine en la pista y en la vereda. Siguiente, por favor. Pasamos a tocar los casos frecuentes en el módulo de evaluación, ¿no? Los errores u omisiones que se están cometiendo a la hora de formular un proyecto de vías urbanas mediante la ficha técnica estándar del Servicio de Movilidad Urbana en vías locales. Siguiente, por favor. Uno de estos casos frecuentes en el módulo de evaluación es cuando los costos por metro cuadrado según componentes son superiores a los costos referenciales sin sustento. Vemos aquí este ejemplo que el costo por metro cuadrado de la pista es 700 soles, de la vereda 340, la ciclovía 300. Y estos costos comparados con los costos referenciales estimados por el sector, pues son superiores, motivo por el cual en la columna donde está la pregunta, ¿el costo por metro cuadrado es menor o igual al costo referencial? Les da como resultado no, ¿no? Entonces, cuando estos costos referenciales son mayores, la unidad formuladora debe verificar los costos unitarios, los metrados. Si se está cometiendo algún error o alguna omisión, corregirla, ¿no? Y con eso se podría corregir este comparativo. De lo contrario, si de la verificación que hace la unidad formuladora identifica que todo está correcto, que sus costos unitarios responden al mercado, que los metrados están bien calculados, ¿no? Y estos son los costos que tiene el proyecto por metro cuadrado, ¿no? Debe adjuntar el documento de sustento, ¿no? Indicando cuáles son los factores que están conllevando a tener esos costos. Tal vez porque es selva, ¿no? La selva, pues, a veces hay dificultades para llevar los insumos, ¿no? Entonces tenemos un flete alto. Entonces esos factores pueden conllevar a tener un costo mayor, pero ello tiene que ser sustentado por la unidad formuladora. Y ese documento que sustenta tener costos referenciales, costos por metro cuadrado, disculpe, mayores al costo referencial, deben ser adjuntos en el formato 7, en el banco de inversiones. Siguiente, por favor. Otro caso frecuente es cuando se omite los costos referenciales. ¿Se omite cuándo? Podría ser cuando no llenan la información que láminas anteriores les indicamos. Por ejemplo, el pavimento frecuente, ¿no? Si no se pone ese pavimento, la ficha técnica estándar lo va a reconocer como vacío, ¿no? Si también omitimos al inicio en los datos generales poner a qué zona pertenece la unidad productora objeto de análisis, igual no se va a contar con la información necesaria para que la ficha técnica estándar señale el costo por metro cuadrado referencial. Entonces, en estos casos, como se omite la información, automáticamente vamos a tener acá un sí, pero no quiere decir que esté correcto, ¿no? Sino este sí está siendo una respuesta ambigua, una respuesta sin sustento. ¿Por qué? Porque no tenemos acá la información que permita tener los costos referenciales. Por lo tanto, si ustedes ven que estas celdas están vacías o el costo es cero, deben revisar los datos que se están omitiendo, ¿no? Irnos a las celdas donde se llena la zona, costa, sierra, selva alta, selva baja, ¿no? Y tipo de pavimento, para poder tener los costos y compararlos, ¿no? Y proceder según corresponda. Si esos costos son menores a los costos por metro cuadrado de la pista, vereda y ciclovía, en casos corresponda del proyecto, correcto, ahí se continúa. Si son menores, como dijimos en la lámina anterior, tiene que adjuntarse el documento de sustento. El costo por metro cuadrado de la pista es uno de los que siempre tienen que estar calculados en el proyecto, ¿no? Lo mismo con la vereda.
pero el tema de la vereda se debe tener en cuenta que incluye también los pasajes peatonales, ¿no? ¿Por qué? Porque los pasajes peatonales tienen una función de uso peatonal, valga la redundancia. Entonces, cuando ustedes vean aquí el costo por metro cuadrado de la vereda, si es que en su planteamiento técnico están planteando pasajes peatonales, ese costo está acá. Siguiente, por favor. Como último caso, del módulo de evaluación tenemos la omisión de los documentos que se deben adjuntar como anexos de la ficha técnica estándar. En la ficha técnica estándar se lista un conjunto de 11 anexos. Obviamente no todos corresponden ser adjuntos. Por ejemplo, el padrón de usuarios, si no estamos utilizando un padrón de usuarios y el número de viviendas lo estamos obteniendo del INEI, no se adjuntará ese padrón, pero si la población o el número de viviendas consideradas en el análisis de nuestra ficha proviene de un padrón de usuarios, pues ese anexo se debe adjuntar como parte de la ficha técnica estándar, ¿no? Entonces son 11 anexos, uno de ellos es el anexo 1 es el croquis de ubicación del proyecto, el 2 el plano o croquis de la unidad productora. Estos croquis deben ser legibles. Muchas veces hemos encontrado croquis que no se distinguen, son ilegibles, no sabemos, no se distingue el nombre de las calles, no se visualiza si las calles que están en color azul, por decir, son las que se va a pavimentar o son las que están en buen estado, o sea, no tienen una leyenda, ¿no? Entonces es importante que tanto el croquis como el plano tengan una leyenda. El croquis de ubicación del proyecto y el plano o croquis de la OP tengan una leyenda y estos sean legibles para poder identificar claramente cuáles son aquellas vías que conforman la unidad productora y cuáles son aquellas que requieren ser atendidas, ¿no? Cuáles se van a mejorar, cuáles se van a pavimentar. Otro anexo es el panel fotográfico. Este panel fotográfico pues ayuda a identificar que efectivamente esas calles se encuentran en terreno natural o se encuentran en mal estado, ¿no? Otro es el presupuesto, ¿no? El documento de la EPS u operador del servicio, el documento de compromiso de operación y mantenimiento, el informe de caracterización de suelos, en caso, esto no es limitativo, obviamente, si ustedes realizan el estudio de suelos, adjuntarán eso, pero la ficha técnica estándar como mínimo les pide un informe de caracterización de suelos, el informe de precipitaciones pluviales en los lugares que corresponda, ¿no? Una estructura de costos de operación y mantenimiento y un formato de la situación actual de las vías locales, ¿no? Entonces, todos estos anexos forman parte de la ficha técnica estándar y deben estar adjuntas. No obstante, como vemos aquí en la imagen, lo único que adjuntaron es la ficha técnica estándar, sin ningún documento adjunto, solo la ficha. Entonces, es importante no omitir información necesaria para pues saber la calidad de la formulación del proyecto. Bueno, con esto culmino mi presentación. Muchas gracias. Doy pase al moderador y ya nos encontramos en la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Astrid, por tu exposición. Vamos a continuar con la capacitación. Le damos la bienvenida a Gerard Toscano, especialista en inversiones de la OPMI del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adelante, Gerard. Perdón, estaba el micro apagado. Muy buenas tardes con todos y todas. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Programación Multianual de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Como ya lo ha adelantado nuestra sectorista, el motivo de la presentación es el uso adecuado de la ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en servicios de movilidad urbana en vías locales. Siguiente, por favor. La presentación se divide en puntos principales, que es básicamente el marco legal, algunas consideraciones generales para el uso, condiciones previas y el contenido de la ficha técnica, y hacia el final la ronda de preguntas. Siguiente, por favor. Vamos a pasarlo un poco de manera rápida. Nosotros ya, por nuestras funciones, conocemos que la OPMI tiene la función de aprobar los instrumentos metodológicos específicos. En este caso, la ficha técnica estándar fue aprobada a través del informe técnico 68-2021 Vivienda OGPP-OI en el mes de febrero del 2021, desde fecha desde la cual es de obligatorio cumplimiento para la formulación y evaluación de proyectos de movilidad urbana en vías locales que cumplan las condiciones.
Asimismo, las unidades formuladoras tienen la responsabilidad del uso adecuado de este instrumento, asegurando la calidad, la velocidad y la integralidad de la información que se vaya a colocar en este instrumento. Siguiente, por favor. Una de las consideraciones que debemos tener es que la ficha técnica aplica a una función específica, a una cadena funcional específica, ¿no? La de transportes, la función transportes, división funcional transporte urbano, grupo funcional vías urbanas, sector responsable vivienda, construcción y saneamiento. Puede haber confusión o al momento de asociarla a los proyectos de transporte que son interurbanos. Eso es algo importante. Justo yo lo ha señalado también la sectorista. Otra cosa que vale la pena señalar es que el indicador aprobado por el sector corresponde a una brecha de cobertura, ¿no? El porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas. Esto debe tenerse en cuenta al momento de ser registrado en el formato 7 del Banco de Inversiones. Adicionalmente, dos aspectos importantes que debemos tener es que el formulador debe reconocer como instrumentos para la formulación los niveles de servicio y los estándares de calidad que deben asegurarse al momento de formular el proyecto, ¿no? Y estos se ven reflejados en diferentes normativas, las cuales se listan ahí, como lo son componentes de diseño urbano del Reglamento Nacional de Edificaciones, la resolución que aprueba los indicadores de brecha del servicio del sector, el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, que está vigente hasta este año, el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial en materia de niveles de servicio. En materia de estándares de calidad tenemos al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, la norma GH020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma CE 0010 de Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones también, la norma CE 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial del MTC y normas complementarias que puedan ir saliendo que el MTC también vaya reglamentando en materia urbana. Siguiente, por favor. Lo señaló también en la exposición, más o menos cuáles son los costos que debe tener, digamos, un proyecto de esta naturaleza para aplicar la ficha técnica estándar, ¿no? Estamos hablando de proyectos que sean menores o iguales a 8.000 UITs, estarían aplicando la ficha técnica estándar, y de cumplir o tener otros costos, estarían utilizando niveles de estudios diferentes. En este caso, si son menores a 407.000 UITs, estaríamos hablando de ficha técnica de mediana y baja complejidad, y si son mayores a 407.000 UITs, estaríamos hablando de un perfil, ¿no? Adicionalmente, también se mencionó que tenemos costos referenciales que el formulador debe tener en cuenta al momento de aplicar el costeo o el presupuesto de los componentes o los activos que va a utilizar en el proyecto, ¿no? Estos, si bien es cierto, son valores referenciales, se señalaba que de no cumplir con estos valores referenciales, la unidad formuladora o el formulador debe registrar el sustento de por qué no se están cumpliendo, ¿no? Siguiente, por favor. También se mencionaba que habían condiciones previas que sí o sí todo formulador debería asegurar al momento de utilizar la ficha técnica estándar para que sea un uso adecuado, ¿no? Las vías urbanas deben mapearse en su totalidad, ¿no? En su comunidad colectiva debe mapearse en su totalidad con la finalidad de que se identifique que sea una unidad productora colectiva, ¿no? Adicionalmente, hay que asegurarnos que cuenten ya con los servicios de agua potable y alcantarillado, así y de existir drenaje pluvial, y que estos se encuentren en buen estado. Para esto se pide la certificación a la empresa o entidad que brinda el servicio. Hay que asegurar la funcionalidad, lo dice bien, lo explicó bien Astrid, adelantándonos al decir que todo, tanto el ciudadano como aquel que conduce los vehículos o como alguna persona con discapacidad debe tener acceso al uso del servicio. Todas las personas, todos los beneficiarios deben poder tener un acceso total y asegurado al servicio. El proyecto, al momento de mapearse, debe ser integral. Todos los componentes del servicio deben ser identificados en la ficha de técnica estándar, así como los activos que correspondan, ¿no? Algo que, por ejemplo, no se estuvo haciendo fue colocar
¿no? O identificar el espacio que corresponde, o en muchas de nuestras vías a nivel nacional, el espacio que corresponde al componente de ciclovías. Es algo que ahora en la pandemia se ha hecho notar, ¿no? Durante la pandemia se ha hecho notar. También lo resaltábamos, no incluir otros activos que pertenecen a otros servicios como son los de espacios públicos, ¿no? No podemos incluir un parque para un servicio que corresponde al servicio de movilidad urbana o un proyecto que corresponde al servicio de movilidad urbana. Y finalmente hay que asegurar que no se está incurriendo en un fraccionamiento ni en un subdimensionamiento o en su defecto, que no estemos interviniendo sobre la totalidad de la malla o el espacio de la vía colectiva identificada en la zona, como bien ya lo ha adelantado nuestra sectorista. Hasta este punto expongo yo, les agradezco, le doy pase a Francis, por favor. Gracias, Yara, por la exposición. Continuamos con la capacitación. Le damos la bienvenida a Mónica Escobar, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adelante, Mónica. Bien, buenas tardes con todos. Continuando con la presentación de la ficha técnica estándar, vamos a continuar, por favor, con la siguiente lámina. Bien, la ficha técnica estándar está automatizada, contiene los aspectos generales, el aspecto de identificación, formulación y evaluación. Esta ficha técnica estándar está en el formato Excel, en el archivo Excel, y previamente damos algunas recomendaciones para sus registros, ¿no? En principio, como ya lo he mencionado anteriormente, el rango de aplicación para el uso de esta ficha técnica estándar va de 0 a 8.000 UITs, que es aproximadamente 39 millones y medio. Otro aspecto a considerar es la revisión del instructivo para que pueda ayudar en los registros respecto al llenado de la ficha técnica estándar. Luego, tener en cuenta que todos los aspectos que se van a editar son los campos en color celeste. Otros campos que están en blanco ya están automatizados y otros campos ya están predeterminados, ¿no? Entonces, básicamente, el registro de información es sobre los campos celestes. Y finalmente, dentro del diseño de la ficha técnica estándar, se ha especificado, se ha dado algunas alertas, ¿no? Mensajes que salen cuando a veces hay errores en el registro de la información. La ficha técnica estándar arroja un mensaje de error, lo cual conlleva que la unidad formuladora, ¿no? En este caso los especialistas de formulación, hagan la revisión y la corrección correspondiente. Siguiente, por favor. El primer módulo que desarrollamos es el de aspectos generales. Dentro de ellos, igual ya lo han mencionado anteriormente los expositores precedentes. Dentro de los aspectos generales consideramos a los aspectos institucionales, ¿no? Que es la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones. Para ello, dentro del registro se consigna la unidad, el nivel de gobierno, la entidad, el nombre de la unidad formuladora responsable. De igual manera, son estos mismos datos para la unidad ejecutora. Lo que debemos de tener en cuenta dentro de esta institucionalidad es que deben de cumplir con las competencias legales, ¿no? Deben contar con las competencias legales pertinentes para formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión. Otro aspecto importante es respecto a, bueno, la responsabilidad funcional, ya lo han señalado, corresponde para este tipo de servicios de movilidad urbana, corresponde al sector vivienda, construcción y saneamiento, está dentro de la función transporte, división funcional 0.36, que es transporte urbano, grupo funcional 0.74, vías urbanas, sector responsable, vivienda, construcción y saneamiento, ¿sí? Estos datos ya están automatizados. Aquí los especialistas en formulación no deben de registrar, solamente deben de registrar los datos que consignan respecto a la unidad formuladora y unidad ejecutora. Bien, paso siguiente es la identificación del nombre del proyecto, pero dentro de la ficha técnica estándar también el nombre está automatizado. Esto se automatiza en base a la naturaleza de intervención, el objeto de intervención y la localización, ¿no? Entonces, para ello, nosotros hacemos el registro del llenado de la información. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, podemos identificar qué tipo de intervención vamos a realizar. Para este ejemplo es ampliación y mejoramiento, el cual se va a realizar. El objeto de la intervención es
se identifica la unidad productora colectiva, para este caso es las vías locales del barrio Los Cedros, en el centro poblado San Lorenzo, y la localización se ubica centro poblado San Lorenzo, distrito Barranca, provincia Data Marañón, departamento de Loreto, ¿sí? Para ello, el campo siguiente te permite registrar estos datos. Coloquemos el ubicado respectivo que corresponde al centro poblado, ¿sí? Un aspecto a considerar dentro de la naturaleza de inversión que considero que es importante, porque de igual manera se ha venido señalando en la capacitación precedente que hizo la sectorista el día martes respecto a identificación de inversiones en este servicio, ¿no?, de movilidad urbana. Entonces, para proyectos de inversión, nosotros tenemos dentro de lo que es la naturaleza de creación, vamos a emplear se va a aplicar cuando no existe el servicio, es decir, las vías se encuentran en terreno natural. La ampliación se va a dar cuando existe la cobertura del servicio, pero no al 100%. Entonces, lo que se va a realizar es una ampliación para esa población que no está contando con el acceso. Para ampliación y mejoramiento, esto se va a dar cuando la cobertura del servicio sea menor al 100% y la unidad productora presenta fallas funcionales, ¿no?, mayores al 20% y fallas estructurales menor al 40%. Mejoramiento, cuando tenemos el servicio, sin embargo, la unidad productora presenta fallas funcionales mayor al 20% y fallas estructurales menor al 40%. Y finalmente tenemos la otra naturaleza, que es de recuperación, que es cobertura del servicio mayor al 80% y la unidad productora presenta fallas funcionales mayor al 20% y fallas estructurales mayor al 40%, ¿sí? Son 4 tipos de naturaleza de intervención que se van a realizar, pero previo diagnóstico. Adelanto un poco ello porque el diagnóstico justamente se va, en la parte de identificación vamos a entrar a detalle respecto a este tipo de identificaciones cuando señalemos el estado de las vías. Un favor, paso ahora para hacerlo de manera más dinámica hacia el Excel. Si podrían permitirme compartir. Bien, ya hicimos una explicación sobre el tema del nombre del proyecto y ahora vamos a ir al alineamiento y contribución del cierre de brechas. De igual manera, dentro de esta pestaña tenemos el alineamiento y la contribución al cierre de brechas que básicamente identifica los indicadores brecha de cobertura y de calidad que ha identificado el sector, ¿no? Para el sector ha aprobado el indicador brecha Mónica, ¿podrían por favor proyectar el Excel? Bien, ya habíamos hecho mención respecto a el nombre del proyecto, ahora pasamos al alineamiento y contribución del cierre de brechas, ¿no? Bien, como ya habíamos señalado, estos datos también están automatizados, están señalados en color blanco, van a la información de ello, del año y del valor, provienen ya de capítulos posteriores que vamos a ver dentro de lo que es identificación. Y los indicadores brecha de cobertura y de calidad ya están automatizados, ¿no? Y solamente hago mención de que el sector ha aprobado el indicador brecha de cobertura para el servicio de movilidad urbana, ¿no? Todavía no tenemos el indicador brecha de calidad, sin embargo, como sector hemos establecido una hoja de rutas para poder obtener una línea de base y a posterior contar con la información respectiva para poder generar este indicador de calidad, ¿no? Pero para el presente ejemplo o ejercicio es que lo hemos considerado. Bien, continuamos. Identificamos el área de estudio. Para ello, de igual manera, el área de localización ya está predeterminado, proviene de los datos generales que hemos mencionado cuando se ha colocado los datos del departamento, la provincia y el distrito, ¿no? Así como la localidad. El ubicado también proviene de la pestaña anterior. Lo que sí es importante recalcar es que debemos de registrar en qué zona se ubica el centro poblado, ¿sí? Que vamos a intervenir. En este caso, para el ejemplo de Selva Baja. Este dato es importante porque posteriormente, cuando veamos la parte de costos y veamos los costos referenciales metros cuadrados, este dato es importante porque te va a fijar cuánto es el costo referencial que ha calculado el sector respecto a los componentes de pistas, veredas, ciclovías en esta zona, ¿sí? Esto se ha diferenciado a nivel de zona geográfica.
Por eso es importante que hagan el registro. Luego pasamos a identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudios. Aquí básicamente nosotros tenemos que analizar qué peligros existen dentro de la zona o el área que se va a intervenir. Para ello, de igual manera, listamos una serie de eventos que pueden suscitarse en la zona y ustedes hacen la selección respectiva para poder seleccionar de acuerdo a la zona que intervienen, ¿no? En este caso hemos seleccionado inundaciones, deslizamientos y lluvias. Analizamos el nivel de frecuencia, la intensidad y el grado de peligro, ¿no? Para esto hemos tipificado, en este caso, señalamos un nivel de, como es zona alta la identificación de este distrito, identificamos a las lluvias intensas con una frecuencia media, intensidad media y un grado de peligro medio, ¿no? Deslizamientos que también pueden ocurrir, se presentan en estas zonas, tenemos una frecuencia baja, intensidad media y un grado de peligro alto, ¿no? De igual manera vamos a analizar cambios futuros en las características de peligros o los nuevos peligros que se puedan presentar, ¿no? Para ello acá también hay campos para registrar, ¿no? Sobre las características de cambios o futuros peligros, ¿no? Nosotros estamos viendo que estamos en constantes cambios climatológicos, los cuales están generando lluvias intensas en diferentes lugares del país, ¿no? Como ya se ha visto en la zona norte, en la zona centro también es que se están produciendo, ¿no? Y esto causa el fenómeno del niño o de la niña, ¿no? Entonces son casos que no son frecuentes, pero sí eventualmente, de igual manera es importante mapearlos para ver el tipo de tecnología que se va a utilizar cuando se hagan este tipo de intervenciones, ¿no? O las medidas que también se van a realizar para prevenir o mitigar este tipo de situaciones. Bien, continuamos. Luego pasamos al diagnóstico de la unidad productora del servicio. Aquí vamos a mapear todas las vías locales que conforman la unidad productora, ¿no? Para este caso, primero identificamos la unidad productora. En este caso hemos identificado la unidad productora Los Cedros, el código de la unidad productora, las coordenadas. Si fuera el caso que la intervención se va a realizar en más de una unidad productora, también puede ser registrada. La ficha técnica contiene hasta 3 unidades productoras que puede contener la intervención del proyecto, ¿no? Entonces, se registran hacia abajo. Voy a disminuir un poco. Ya. Bien. Ahora pasamos a las características de la unidad productora. En principio, vamos a identificar todas las vías locales, el conjunto de vías locales que pertenecen a esta unidad productora, en este caso Los Cedros. Para el presente caso, hemos identificado cuatro vías. Si bien es cierto, igual, como les señalaba anteriormente, la intervención puede contenerse a más de una unidad productora. Si abrimos el desplegable, tenemos más campos para hacer el llenado de el conjunto de vías locales a cual pertenezca la unidad productora, ¿no? Para este caso, solamente mostramos la unidad productora de Barrio Los Cedros, ¿no? La cual está conformada por Girón Las Palmas, que es el tramo 1, Girón Las Palmas, que es tramo 2, la calle El Prado y pasaje Los Jazmines. Debemos de colocar el nombre de los tramos que se intervienen. Luego pasamos a identificar el punto de inicio y el punto fin de cada uno de estos tramos. Para este caso, Las Palmas inicia en la cuadra 1 y concluye en la cuadra 6. Identificamos la longitud de este tramo, la longitud total, que es de 612 metros, ¿sí? Luego se establece el ancho promedio de la vía, que no es 9 metros, ¿no? Para el caso del ejemplo. Debemos de tener en cuenta que cuando medimos el ancho promedio es
todo el ancho que comprende la vía, que corresponde a de la vivienda, continúa la vereda, el área verde, viene la vía propiamente dicha o el pavimento propiamente dicho, luego nuevamente el área verde y la vereda, ¿no? Entonces es toda la sección vial, ¿no? El cual representa, el cual contiene este ancho promedio. Esta área total es para este ejemplo, es de 5.508 metros. Luego también identificamos el tipo de suelo, ¿no? Si es rocoso, semirrocoso, arenoso, arcilloso, ¿no? Debemos de señalar el tipo de suelo. De acuerdo al instructivo también ustedes que lo pueden visualizar, para identificar el tipo de suelos tenemos que hacer el estudio de mecánica de suelos. Para esta ficha técnica estándar se considera una distancia de 3.600 metros cuadrados, ¿no? A nivel de las calicatas que se van a realizar para obtener la información para este tipo de suelos. Luego tenemos las señalizaciones. Aquí tenemos para de igual manera seleccionar si es que contienen señalizaciones verticales, horizontales, o de repente la vía no cuenta con la señalización correspondiente. Asimismo debemos identificar las pendientes, ¿no? ¿Cuál es la pendiente, el grado de pendiente que tiene esta vía, ¿no? En este caso, esta vía tiene, el tramo 1 tiene una pendiente 3, ¿no? Esto también va a ser importante identificar para ver el grado de altura y el tipo de intervención que voy a realizar, ¿no? De acuerdo a norma, hay pendientes inclusive mayores a 12 que se pueden presentar, y en este caso ya correspondería a otra intervención. De acuerdo a norma, se establece que pueden establecer las escalinatas respectivas, pero siempre y cuando tengan pendientes superiores a 12. Luego tenemos que identificar si es que se encuentra en áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento. Para este caso no. Si se encuentra dentro de zonas de restos arqueológicos, ¿no? Para el ejemplo no. Pero de igual manera, si es que se identificara que se encuentran dentro de áreas naturales o zona protegida, igual se debe señalar que sí. Y si es que sucediera a nivel de que la vía también está ubicada en zonas arqueológicas, también se debería señalar que sí, ¿no? Esto significa que la unidad formuladora, cuando realice el expediente técnico, tenga que tener en cuenta estos aspectos para que pueda gestionar las autorizaciones correspondientes, ¿no? En este caso, no lo tiene, regresamos y regresamos. Las autorizaciones correspondientes respecto al tema de áreas naturales con CERNAM, ¿no? Y respecto a las zonas de restos arqueológicos, obtener el CIRA, ¿no? Con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Cultura. De igual manera seguimos señalando las características, ¿no? De cada una de estas vías. Lo que vamos a obtener con esta identificación de vías es finalmente el conjunto de vías locales que conforman la unidad productora colectiva, la longitud total de los tramos que se van a intervenir, el ancho promedio, el área total. Esta área total es importante porque más adelante lo vamos a ver a detalle para analizar el tema de las fallas funcionales o fallas estructurales que se presentan. Pero aquí obtenemos ya el total de 13.257, que es principalmente la capacidad de diseño de esta unidad productora. Bien, continuamos. Tenemos el estado actual de los componentes según los tramos. Entonces, cada uno de estos tramos que se han identificado en este punto, vamos a analizar ahora cuál es su estado. Cuál es el estado de la pista, de la ciclovía, de la vereda, ¿no? Que son los componentes que conforman el tramo. Entonces, para este ejemplo, el tramo 1, que es Girón Las Palmas, tenemos que identificar cuál es el tipo de pavimento que contiene esta vía.
Entonces, para el presente caso identificamos concreto, ¿no? Tenemos otras opciones que pueden identificarlas ustedes según el estado de según lo que se identifica a nivel del estado de los componentes, que puede ser emboquillado, adoquinado, terreno natural. Luego vamos a señalar el tiempo de antigüedad, el área de metros cuadrados de este tramo, desde el punto de inicio hasta el punto final, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Luego vamos a señalar el deterioro de la vía por falla funcional o falla estructural. Tenemos para el presente tramo que tiene una falla funcional de 1.423 metros y un deterioro de falla estructural de 684. Dentro de la ficha técnica, en el anexo 12, muestro rápidamente, anexo 11, perdón, tenemos aquí un formato que te va a permitir registrar las vías de la unidad productora y justamente te va a permitir registrar todas las características que hemos mencionado anteriormente. Este es el insumo de información para llenar el campo que hemos señalado y aquí también se identifica el deterioro por la falla funcional o falla estructural. Pasando el capítulo de identificación vamos a entrar a mayor detalle para este tipo de identificación de falla funcional y estructural, ¿no? Para que lo puedan tener en cuenta. Esto se identifica tanto para la pista como para la vereda. Bien, seguimos. Señalamos el estado situacional de este tramo. Tenemos de igual manera la opción bueno, malo, regular. Depende de la situación en que se encuentre, es que vamos a señalar el estado de esta vía. Para el presente caso no cuenta con área verde. De igual manera, si contara con un área verde, vamos a señalar en qué estado está, ¿no? Bueno, malo, regular. De igual manera, dentro de los componentes de esta vía contienen una ciclovía. Se señala el metro cuadrado, que son 734. El estado de esta vía, para el presente ejemplo, es regular. Recordemos que no todos los tramos o no todas las calles contienen ciclovías, ¿no? Esto va a depender del plan vial, cómo esté definido dentro del plan vial o el plan de desarrollo urbano de la municipalidad, ¿no? Entonces, si contiene, se hará la intervención, pero si no contiene, se colocará, como es el ejemplo del tramo 3, que no contiene, ¿no? Bien, continuamos con el ejemplo 1. Señalamos el tipo de pavimento, pero ya pasamos a analizar la vereda. En este caso la vereda es de concreto, el ancho de la vereda es de 8 metros, el área es de 1.468, tiene una falla funcional de 367 metros. No hay falla estructural, de acuerdo al análisis realizado. Y de igual manera colocamos el estado de conservación de esta vereda, ¿no? Bueno, malo, regular. Y el área verde de la vereda, ¿no? Bueno, malo, regular, o si es que no presenta áreas verdes, ¿no? Esta es la información que nos muestra este campo sobre el estado actual de las vías. Al final, tenemos, como señalé anteriormente, las alertas que también contiene la ficha técnica estándar. Si los datos han sido llenados correctamente, va a salir un mensaje de correcto. Pero si a OB nos hubiéramos equivocado en alguno de registro de la información, esta información básicamente concatena los datos identificados a nivel de los metros cuadrados en la pista, en la ciclovía y en la vereda, ¿no? La sumatoria de estos tres datos te dan el área total de esa calle. En este caso, de este jirón, ¿no? Entonces, en este caso es concordante, por eso es que el mensaje es correcto. Pero ¿qué pasa si coloco otra cantidad? Perdón. ¿No?
me va a salir el mensaje revisar las áreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está guardando relación respecto al área total que se identificó en el tramo del jirón Las Palmas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ello para hacer las correcciones en el momento y no estar trasladando los errores hacia adelante. Otro aspecto importante dentro de este análisis es, vamos a identificar el área total en metros cuadrados de cada uno de los tramos que hemos analizado, el deterioro que presenta por falla funcional y falla estructural, la situación. Esto también está automatizado en función al estado que encontremos o que identifiquemos por cada uno de los tramos. Esto se va a automatizar, ¿sí? Y la condición es mala. A nivel de la ciclovía es lo mismo, te totaliza el área total de los metros cuadrados que se intervienen en este conjunto de vías, la condición del estado situacional, bueno, malo, regular, y de igual manera en la vereda, ¿sí? De igual manera tenemos el mensaje correcto. Si es que registramos más el dato, de igual manera acá nos saldría incorrecto revisar la información. En base a esta información nosotros vamos a identificar cuál es la capacidad de diseño. La capacidad de diseño va a ser la sumatoria del área total de las vías que vamos, de las vías locales por cada tramo, más el área de la ciclovía, más el área de la vereda, ¿sí? Esa es la capacidad total de diseño de esta unidad productora. Luego tenemos la capacidad de producción. Luego tenemos, claro, la capacidad de producción, que va a ser el conjunto de vías, el área del conjunto de vías que cuentan con pavimento, ¿sí? Actualmente. Y hay un tramo, que es el tramo 2, que sus condiciones actuales son de terreno natural, ¿sí? No cuenta con el servicio. Sus condiciones es natural y la acción que se va a realizar hacia adelante va a ser la implementación. Y aquí ya identificamos nuestra capacidad de diseño, nuestra capacidad de producción. También tenemos la sumatoria de las fallas funcionales y estructurales. Para este caso, vemos que la falla funcional es de 2.926, que es la sumatoria de la falla funcional de la vía como de la falla funcional de la vereda. Luego tenemos la falla estructural, que es de 1.544 metros cuadrados, ¿sí? Lo que se identifica. Estos datos son importantes porque los vamos a ver en la siguiente pestaña. Bien, continuamos. Vamos a aumentar un poquito más. Bien, en esta parte también vamos a calcular el porcentaje de deterioro de la unidad productora. Para esto ya nosotros hemos registrado información que proviene de la pestaña anterior. Ya hemos identificado cuánto es el área en metros cuadrados de las vías locales que cuentan con pavimento, que para este caso son 8.757, es lo que hemos visto anteriormente. Y también identificamos cuánto es el área de deterioro que presenta esta falla funcional y la falla estructural. Para este caso se identifica una falla funcional de 2.926 metros cuadrados y una falla estructural de 1.544, ¿sí? Para obtener el porcentaje de deterioro vamos a dividir. Es una división entre el área que está deteriorada en falla funcional respecto al total de área en metros cuadrados que contiene el pavimento. Obtenemos un porcentaje de deterioro de 33.42%. Y a nivel de falla estructural identificamos que el grado de deterioro es del 17.64%. ¿Qué es lo que entendemos por falla funcional o falla estructural?
Si bien es cierto, las fallas funcionales son deterioros que produce, que tiene o que sufre la carpeta de rodadura, en este caso la calzada, que son visibles, pero que presentan daños. Y funcionalmente ya no, la capacidad de diseño ya no está funcionando funcionalmente. Entonces, amerita una intervención, ¿sí? Nosotros aquí estimamos cuánto es el grado de este deterioro. A nivel de falla estructural, estas fallas estructurales son deterioros mayores que sufre la carpeta la carpeta asfáltica. En este caso, son daños mayores, ¿no? Como a veces se presentan a nivel de hundimientos de la vía o de la carpeta asfáltica, ¿no? Hay fisuras, pero ya más profundas, ¿no? Entonces, de igual manera, son visibles, pero para obtención del grado de deterioro es que se realizan ya mayores estudios para poder, ¿cómo se llama?, obtener este grado de deterioro. Mayor prueba de ensayo se realiza a esta falla. En el presente caso tenemos un resultado del 17.64% como falla estructural. Bien, luego tenemos la estimación de la capacidad de diseño, producción y valor de la dimensión física del servicio. Para este caso, de igual manera, ya los datos están automatizados, provienen precisamente de la información anterior, cuando les mostraba las sumatorias. ¿Cuánto es la capacidad de diseño por la suma en metros cuadrados que contiene la vía, el conjunto de tramos que se intervienen, ¿no? Entonces son 13.252. Tenemos una capacidad, 13.252 contienen las vías que están pavimentadas y no pavimentadas. La capacidad de producción está referida netamente a las vías que tienen pavimento, ¿no? Entonces la capacidad de producción actual es de 8.757. El deterioro que presenta estas vías pavimentadas es de 4.471, que es el 33%, que ya lo hemos visto, y el área sin pavimento, que vimos un tramo que no tenía pavimento, es de 4.500, ¿no? Entonces tenemos acá una brecha que está faltando cubrir, ¿sí? Entonces, con estos datos nosotros ya podemos ver qué tipo de intervención podemos realizar. Entonces, para esto yo en la parte inicial les había hecho mención de este cuadro, en las cuales, vamos a disminuir un poquito. Si nosotros encontramos que la falla funcional es del 33.42% y la falla estructural de 17.64%, perdón, de 17.6%, estaríamos entrando a talla dentro de una intervención de ampliación y mejoramiento. ¿Por qué ampliación y mejoramiento? Recuerden que aquí les señalé que hay un área que no cuenta con pavimento. Entonces la intervención que requiere esta unidad productora es una ampliación, por la población que actualmente hay un tramo que no cuenta con el acceso hacia el acceso adecuado a la vía, y porque requiere mejorar estas vías, ¿no?, que tienen estos grados de deterioro. Entonces estaríamos hablando de una ampliación y mejoramiento. La cobertura del servicio es menor al 100%, la UP presenta fallas funcionales mayor al 20% y fallas estructurales menores iguales al 40%, ¿sí? Entonces, aquí ya identificamos cuál es la naturaleza de intervención, ampliación y mejoramiento. Para efectos de continuar con la intervención, aquí tenemos también un parámetro de cumplimiento. Si se cumplen estas condiciones, nos va a salir un mensaje que sí. Pero si no cumplieran estas condiciones, nos va a salir un mensaje que no. Entonces, cuando nos salga un mensaje que no, entonces debemos evaluar qué tipo de intervención amerita. Estamos viendo que no es un proyecto de inversión, pero posiblemente pueda estar recayendo en una intervención a nivel IOA, o si es que la falla funcional es menor al 20%, solo falla funcional podríamos estar hablando. Entonces es importante que analicen esta información. El detalle
de esta diferenciación a nivel de fallas funcionales y estructurales lo podemos ver en las pautas de lineamientos que sacó el sector en el 2019. Van a encontrar en el anexo 2 justamente el análisis sobre fallas funcionales, estructurales y tipos de identificación para IOR, ¿no? Bien, continuamos rápidamente. Sigue exposiciones frente a peligros, ¿no? Aquí de igual manera vamos a identificar, aunque esta información ya proviene de la información anterior donde mapeamos los peligros que se presentan dentro de la unidad productora, para este caso vemos cuál es su grado de exposición. Presenta deslineamientos, tiene un grado de exposición bajo. Ante lluvias intensas, sí, el grado de exposición es alto, ¿no? Entonces, esto de igual manera son para que se tomen medidas dentro de el diseño, dentro de la alternativa técnica, se puedan optar por tecnologías que te permitan evitar, ¿no? Evitar que la infraestructura se sufra daños respectivos, ¿no? Y de igual manera, situaciones. Luego tenemos los grados de vulnerabilidad por los factores de fragilidad y resiliencia, ¿no? Entonces, de igual manera, esto también está ya tipificado. No hay que llenar nada, pero sí debemos de señalar el grado de vulnerabilidad, si es que es bajo, medio o alto, ¿no? Esto por las diferentes unidades productoras que se presentan. Para este caso solamente hemos identificado una unidad productora, ¿no? Bien, continuamos. Luego tenemos el diagnóstico de los involucrados, características de la población. Bien, aquí me detengo un poquito. En características de la población nosotros identificamos la tasa de crecimiento intercensal, ¿no? En este caso, la información de la tasa de crecimiento intercensal lo vamos a obtener de los censos poblacionales anteriores que tenemos por el INEI, ¿no? En este caso, tomamos el censo poblacional 2013 y 2017 y obtenemos una tasa de crecimiento que es de 2.32, ¿no? Para el valor actual, en el supuesto que es el 2020, tenemos 2.32, ¿no? Se mantiene la tasa de crecimiento. Y con esta tasa de crecimiento que vamos a hacer las proyecciones hacia adelante, hacia el año 0 y hacia el año del 1 al 10, que es el horizonte de evaluación para hacer la proyección de la población, de la demanda, de la oferta optimizada y de la brecha, ¿no? Esto lo vamos a ver en la siguiente pestaña. Luego identificamos las viviendas, ¿no? Las viviendas existentes dentro de el barrio de Los Cedros. Para este caso identificamos 400 viviendas. Esta información la podemos obtener de Padrón o INEI. INEI si tuviéramos el dato del centro poblado, ¿no? Pero para este caso es un barrio de Los Cedros. Para ello se analizará o se realizará el registro de la información en el anexo 10, que es padrón de usuarios, ¿no? Entonces aquí la unidad formuladora tendrá que registrar a todos los usuarios por cada vivienda, ¿no? DNI, miembros de familia, posición sobre el proyecto, ¿no? A favor o en contra, esto lo vamos a utilizar para la matriz de involucrados, su firma correspondiente, ¿sí? Esto también debe adjuntarse dentro de la ficha técnica estándar. Estamos aquí. Luego identificamos las personas y la proyección que se hace, ¿no? En este caso para el 2020. Bien, si de igual manera no contamos a nivel de la densidad poblacional, si no obtenemos información a nivel de la población, podemos utilizar también la tasa de densidad, la densidad poblacional que se determina, que determina el sector.
En este caso es 3.6. Pero para este caso, como se ha utilizado el padrón de usuarios, sí se obtiene una densidad poblacional que es 4.2. Bien, seguimos. Vamos a identificar la población con acceso y población sin acceso al servicio. Asimismo, vamos a identificar la población con acceso inadecuado, ¿sí? Para obtener la brecha respectiva. Tenemos vías locales, Barrio Los Cedros, esto también está automatizado. Un total de viviendas de 409, las cuales ya la ubicamos aquí, utilizando también la tasa de crecimiento para la proyección respectiva. De ellos identificamos este dato que está en celeste, sí debemos registrarlo. Identificamos que del total de viviendas, que son 409, 100 cuentan con pavimento, ¿sí? 309 no cuentan, están en estado de terreno natural. Aplicamos la tasa de densidad poblacional y obtenemos una población de 1.719 para Barrio Los Cedros. De igual manera, utilizando el número de viviendas con la densidad poblacional, vamos a obtener la población que tiene acceso a las vías urbanas, ¿no? Para este caso son 420, y la diferencia del total de 1.719 menos las que cuentan con el acceso al servicio son 1.219. Esta sería la población que no cuenta con acceso al servicio de vías urbanas. Y de igual manera tenemos población con acceso inadecuado. Para ello identificamos que son 33 viviendas que cuentan con pavimento, pero que están en condiciones regulares, ¿no? Su estado no es adecuado. Para este caso, identificamos 33, aplicamos la densidad poblacional y de igual manera identificamos toda la población que cuenta con un servicio inadecuado, que son 420. Población con acceso adecuado se multiplica 67 por 4.2, que es 282, y la diferencia que vendría a ser población total menos la población que cuenta con acceso adecuado, tenemos una población de 138 personas que cuentan con acceso inadecuado. Bien, seguimos. Luego seguimos con la matriz de involucrados. Básicamente aquí identificamos, ¿no?, quiénes son los involucrados, en este caso el gobierno local, la población directamente beneficiada, los comités de transportes, entre otros involucrados que puedan existir. Identificamos si están a favor o en contra, señalamos y registramos la característica que corresponda. El interés para el gobierno local ya está automatizado. ¿Y cuál es el interés, en este caso, de la población y cuál es la estrategia que sigue la población para la intervención con el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que asume frente a la intervención, ¿sí?, para el proyecto? Bien, luego identificamos el problema central. Que básicamente por el análisis que ya se hizo anteriormente, la población no cuenta. Población con deficiente acceso al servicio de movilidad urbana. Esto también está ya tipificado, ¿no? De acuerdo a las características que hemos visto a nivel del estado situacional de las vías, esto ya está tipificado. Las causas directas, tanto a nivel de la pista como de la vereda, también ya están tipificadas, ¿no? Solamente tendríamos que señalar o registrar el estado de la causa directa de la ciclovía, ¿no? De ser el caso. Para este caso hemos considerado ciclovía en este ejemplo, entonces señalamos que hay una insuficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas. Los efectos, de igual manera, acá señalamos cuál es el efecto que se presenta por este deterioro o esta deficiencia tanto en la pista como en la vereda. Señalamos que hay un deterioro del ornato, ¿sí? Luego, a nivel de la ciclovía, al no tener al presentarte insuficiencia de infraestructura para el tránsito, el efecto directo es inseguro desplazamiento de los ciclistas, ¿sí?
Entonces continuamos. Y luego pasamos a el planteamiento del proyecto, que es el objetivo, ¿no? Que es la inversa o es la solución al problema que se ha identificado. Para ello, el objetivo central del proyecto será población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana, el medio fundamental para la infraestructura vial y para la infraestructura peatonal también están ya tipificados, así como también para el componente o la intervención a nivel de la ciclovía, ¿sí? Aquí no debemos de registrar nada, esto ya está automatizado. El fin específico sí lo debemos registrar. ¿Cuál es? Lo identificamos. Para este caso es mejora el ornato. Ahora con la información que ya hemos analizado, identificamos cuál es el planteamiento de la alternativa de solución. Identificamos todas las cuadras que requieren intervención. Para este caso identificamos tres tramos, ¿no? Que son Jirón Las Palmas, desde la cuadra 1 hasta la cuadra 6, Jirón Palmas tramo 2, que es desde la cuadra 7 hasta la cuadra 11, y la calle Prado, que es desde la cuadra 1 a la cuadra 3, ¿sí? Aquí debemos señalar todas las vías que requieren intervención. ¿Qué es lo que se va a realizar? También tenemos todo un desplegable respecto a la intervención que se va a realizar, ¿no? En este caso, de acuerdo a la parte de identificación que hemos analizado, el tramo 1 requiere un mejoramiento de pistas y veredas. El tramo 2 de Jirón Las Palmas requiere pavimentación de pistas y veredas, porque recordemos que este tramo no tiene vía actualmente, no tiene pista. Y la calle Prado requiere un mejoramiento de la pista y la vereda, ¿sí? Esa es la intervención que vamos a realizar. La descripción de la alternativa respecto a estos tramos ya también están estandarizados en función a la información que nosotros registremos en el nombre de la UP o vía local y la intervención que se va a realizar, ¿no? Entonces, esto también ya la ficha técnica lo tiene estandarizado. Luego analizamos el cierre de brechas y su vinculación al indicador. Entonces, en este caso, como ya mencionamos, el sector actualmente tiene aprobado el indicador brecha de cobertura. Entonces, para esto nosotros identificamos o está automatizado el porcentaje de población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas. Ya está automatizado la información de la población urbana con acceso, la población urbana sin acceso, y debemos identificar aquí cuánto es la contribución al cierre de brechas que vamos a realizar con esta intervención. Para este caso identificamos que es todo, son los 1.299 que no cuentan con acceso al servicio. Con la intervención del proyecto vamos a intervenir o vamos a contribuir al cierre de brechas de estas personas, ¿sí? Este porcentaje representa el 76%. Al contribuir con este beneficio a esta población, la brecha con cobertura se va a hacer cero, ¿sí? Luego tenemos la vinculación al indicador brecha de calidad. Ya mencionamos que esto todavía el sector no está en proceso de seguir una hoja de ruta para poder tener la información correspondiente para la construcción de este indicador, ¿no? Entonces, pero sin embargo, para el ejemplo lo hemos señalado, porque encontramos vías que están en estados inadecuados. En este caso, el indicador es porcentaje de población urbana con inadecuado acceso a los servicios de movilidad urbana, ¿no? De igual manera, el dato de la población con acceso al servicio ya está automatizado. Población urbana con adecuado acceso al servicio es 282. Población urbana con inadecuado acceso es 138. ¿Cuánto es lo que vamos a contribuir? ¿Sí? Vamos a mejorar acá estas condiciones, mejorando a las calles de esta población, ¿no? Que son 138 personas. La brecha de este indicador es 33%. Con la intervención se va a mejorar estas condiciones, por tanto la brecha de calidad sería cero, ¿sí?
estaríamos cerrando la brecha tanto en cobertura como en calidad con esta casuística. Bien, seguimos. A nivel de formulación, ya sabemos que para servicios de movilidad urbana el horizonte de evaluación es de 10 años, está ya determinado. Aquí debemos de colocar el periodo que nos va a tomar la fase de ejecución, ¿no? Que es la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obras. Aproximadamente se estima 6 meses, ¿no? Entonces, todo el horizonte de evaluación es de 10.5 años. Luego tenemos el análisis del estudio de mercado, ¿sí? Aquí vamos a realizar la proyección de la demanda, la proyección de la identificación de la oferta optimizada, la proyección de la oferta optimizada y el análisis de brecha. El balance oferta-demanda, ¿sí? Para ello utilizamos ya la proyección la tasa de crecimiento que señalamos en el ítem anterior, que fue 2.32%. La información sobre la población durante el horizonte de evaluación ya está proyectada hacia el año 10, ¿sí? Entonces ya la información está automatizada, solamente debemos señalar aquí cuándo es que inicia el año 0, que es el año de la ejecución de la inversión, ¿no? Para este caso 2021, y sobre esa base es que se va a generar la proyección hacia los años siguientes, ¿sí? Entonces tenemos una proyección al año 0, una población de 1.759, proyectada al año 10, 2.212 habitantes. Bien, la oferta optimizada, tenemos, la oferta actual es de 420 personas, 282 cuentan con servicio adecuado, la diferencia son 289 y de igual manera se hace la proyección hacia el año 10, ¿no? Y tenemos población con adecuado acceso al servicio, ¿sí? Que es la oferta optimizada. Luego tenemos el balance oferta-demanda, que es la diferencia, ¿no? De la demanda menos la oferta optimizada, proyectada, ¿sí? Entonces tenemos una identificación de 1.470 habitantes por atender para el año 0, hacia el año 1 serán 1.504 personas. Luego la ficha contiene un campo que te permite hacer la descripción de la alternativa técnica. Ya tenemos dimensionado el proyecto, ahora vamos a detallar la descripción de la alternativa técnica, ¿sí? Para aquí se tienen en cuenta todas las normas que ha señalado anteriormente mi compañero Yera respecto a el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales, el cumplimiento de los niveles y estándares de calidad del servicio, ¿sí? Bien, pasamos a definida la alternativa técnica, vamos a hacer el detalle de las metas físicas. Entonces, en esta pestaña debemos de igual señalar todas las vías que conforman la unidad productora, ¿no? En este caso identificamos 4 para el ejemplo. De igual manera esto ya viene automatizado de los datos que señalamos en el capítulo de identificación. Lo que vamos a señalar aquí más bien es todo lo que está en celeste y señalamos qué tipo de tecnología vamos a utilizar para el pavimento de la pista, para el pavimento de la vereda y para en este caso la ciclovía, principalmente para el pavimento de la pista y la vereda. Entonces señalamos para la pista que es de concreto, para este caso, ¿no? Las áreas que se van a intervenir. En este caso intervenimos en pista, Berma no, área verde no, en cunetas. Eso es lo que contiene, esa es la intervención que se va a realizar en el primer tramo, ¿sí? Y así identificamos para el segundo tramo, ¿sí? Cuál es el tipo de tecnología de nivel de construcción que vamos a utilizar para este segundo tramo, cuál es el área de metro cuadrado de este tramo, que más contiene la cuneta, el metro cuadrado de la cuneta para este tramo. Y así vamos identificando para cada una de las vías. Lo voy a hacer ya más rápidamente porque nos estamos quedando con menos tiempo. Para el caso de los jazmines, no requiere intervención, ¿sí? Como no requiere intervención, no realizo nada, sin embargo, la identifico. Pero señalo que no requiere la intervención. Bien, aquí en esta parte vamos a señalar
Una vez que ya hayamos registrado todos estos datos, vamos a señalar cuál es el material predominante que va a requerir la intervención en la unidad productora colectiva. Entonces, en este caso vemos que la intervención en tecnología de concreto es la que se va a requerir, ¿sí? Por eso señalamos concreto. De igual manera, a nivel de vereda. Este dato también es importante porque nos va a ayudar en la obtención de la información del comparativo cuando hagamos el análisis del costo por metro cuadrado de inversión respecto a los componentes de pistas, veredas, ciclovías, respecto a los costos referenciales que ha determinado el sector, ¿sí? Entonces es importante que lo precise. Bien, seguimos. Ahora tenemos el detalle de los costos de inversión. Una vez que ya hemos identificado nuestras metas físicas, básicamente esta parte ya está estandarizada respecto a los componentes que se van a intervenir con el proyecto. En este caso tenemos intervenciones en pista, en vereda y en pasajes peatonales no tenemos, en ciclovía sí. ¿Sí? Entonces aquí ya está automatizado los activos, ¿no? Que proviene de la información de las metas físicas en las cuales se intervienen. Esto está automatizado, pero lo que sí debemos de colocar es la cantidad y el costo unitario, ¿sí? Esta cantidad debe ser concordante con lo que hemos identificado en las metas físicas. En la presentación anterior, la sectorista señalaba que hay errores frecuentes respecto a las cantidades que se registran aquí y no es concordante con las metas físicas que se han registrado aquí, producto de la alternativa técnica identificada, ¿sí? Entonces nosotros aquí hacemos una comparación. A nivel del calzada tenemos que se van a intervenir en 6.502 metros cuadrados y vemos la consistencia de información. Vemos el total de intervención, 6.502, ¿sí? Es concordante. De igual manera, a nivel de la berma, que es de 262, ¿sí? Entonces, esa es una información que debemos de ver que guarde relación. Lo mismo va para, si es que hubiera otros activos que requiere la intervención, aquí los pueden agregar, que si bien es cierto, en el campo anterior no tenemos el campo referido, pero sí podemos añadirlos, ¿no? Si de repente la unidad productora requiere el muro de contención, de igual manera tenemos acá un conjunto de activos que también pueden ser incluidos dentro del costo de inversión, si es que esto se requiere, ¿no? Entonces se lo muestro para que los puedan ustedes identificar, ¿no? Entonces aquí se ha incluido muro de contención, señalización, sensibilización a la población, y se obtienen los costos, ¿no? Entonces, si ingresamos el dato de cantidad y costos, con estos datos vamos a obtener automáticamente el costo directo de la inversión respecto a los componentes de pistas, veredas, ciclovías, ¿sí? Los gastos generales dependen del porcentaje que nosotros coloquemos, y esto va a obedecer de igual manera a un detalle a un detalle de costos que realice la unidad formuladora. Por decir, si colocamos 0, no tengo valor, ¿sí? Entonces, la ficha técnica estándar te permite colocar el porcentaje respectivo para que puedas obtener la desagregación de estos gastos generales. Registramos para este caso ese 6%. En caso de que la ejecución sea por contrata, administración indirecta contrata, registraremos también el dato que contiene al porcentaje de utilidad y el porcentaje de IGB, ¿no? Para este ejemplo, se plantea efectuar esta ejecución a través de modalidad de administración indirecta, ¿no? Que es modalidad por contrato. Entonces, registramos estos datos y vamos a obtener ya el costo de inversión para la pista, la vereda, la ciclovía, ¿sí? Incluimos el costo del expediente técnico, supervisión y liquidación, ¿sí? Entonces, el costo total es de 3.200.000. Para el análisis también respecto al tema de costos concurrentes, si bien es cierto, tenemos ya una directiva de costos concurrentes en las cuales ya te dice que debes de registrar hasta el 2%, ¿no?
para inversiones que superan los 5 millones. Entonces, si es que la inversión superara los 5 millones, debo de registrar también el costo concurrente para esta inversión, ¿no? Recordemos que esto ya se registra a partir desde el 1 de enero del 2023, ¿sí? Ya está vigente. Pero en este caso tenemos una inversión de 3.200.000, no amerita este registro. Ahora continuamos con el cronograma de ejecución física y ejecución financiera. Entonces, este cronograma también está amarrado o está vinculado a la información que registramos aquí en el cuadro de costos, los cuales automáticamente ya se está predeterminado los activos por cada uno de los componentes, pistas, veredas, ciclovías, ¿sí? De igual manera, está predeterminado los metrados. Lo que debemos identificar en el cronograma de ejecución es la fecha de inicio y la fecha de culminación. Y hacemos la programación correspondiente. Para este caso, identificamos, ¿no? Vamos a ejecutar la calzada, que son 6.502 metros cuadrados, un periodo de... El proyecto se va a ejecutar en 6 meses, esto lo voy a programar al tercer, cuarto y quinto mes, ¿sí? Entonces hacemos esa programación de ejecución física. Entonces, este cuadro también te permite ver la relación, ¿no? de la consistencia de la información. Nosotros aquí como ejemplo tenemos ciclo paraderos, ¿no? Entonces, en este caso, si es que la información no concordara con el cuadro anterior, que es el de costo de inversión, nos va a salir un mensaje que es diferente a la meta. Entonces, aquí tenemos dos. Vamos a ver cuánto es la información del ciclo paradero. Tenemos 3, ¿sí? Entonces, por eso es que el dato nos está saliendo hacia abajo. Nos está saliendo esa alerta, ¿no? Que es diferente a la meta. Si nosotros colocáramos 3, ay, perdón. Ay, ya me pasé, aquí estás. Se me pasó. Acá. Entonces ya no tendría el mensaje de error. Entonces es importante ver la consistencia de la información. Siempre revisen. Una de las ventajas de esta ficha técnica es que te permite revisar, ¿no? Si es que hay errores o no que se están cometiendo en la ficha, ¿no? Para poderlos corregir oportunamente. Lo mismo es la misma lógica para el cronograma de ejecución financiera, ¿sí? Voy a pasar este cuadro porque ya estamos con el tiempo corto, pero es la misma lógica. Luego vamos a identificar los costos de operación y mantenimiento, ¿sí? Para esto identificamos los costos preventivos y correctivos en situación sin y con proyecto y los costos incrementales. El detalle de estos costos también forma parte de los anexos. Es necesario anexarlos en el contenido de esta ficha técnica estándar, ¿sí? Bien, continuamos. Luego seguimos con la evaluación social. Dentro de la evaluación social, si bien es cierto, ya determinamos el costo de inversión a precios de mercado, ahora vamos a identificar el costo de inversión a precios sociales. Para ello utilizamos los parámetros de evaluación social, que es el anexo 11, es una metodología que usted ya la conoce, que se vienen desarrollando. Entonces aplicamos el factor de corrección y vamos a obtener con ello los costos sociales para la pista, para la vereda, para la ciclovía, ¿sí? Por cada uno de los activos. Entonces, este cuadro contiene cada uno de los componentes, los cuales se clasifican dentro de los activos, dentro de los bienes transables, no transables, mano de obra calificada, mano de obra semicalificada, mano de obra no calificada, combustible, ¿sí? Según corresponde es que ingresamos el detalle de los costos correspondientes por cada activo, ¿sí? De igual manera nos va a totalizar el costo del componente a precio social. Y finalmente vamos a tener el costo de inversión a precio social. Esto para la evaluación del proyecto.
Bien, para el caso de el servicio de movilidad urbana, dado que los costos no se pueden cuantificar o hay cierta complejidad para estos cálculos, la metodología que se establece es la metodología costo-eficacia, ¿sí? Para poder determinar dentro de la evaluación social. Entonces, aplicamos de igual manera, aquí vamos a colocar el dato de costo de inversión a precio social, ya está tipificado o automatizado. Vamos a colocar aquí los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Según se ha llenado en el cuadro anterior. Esto para situación con proyecto y para situación sin proyecto. Con ello vamos a obtener, aplicamos y colocamos la tasa social de descuento, que es el 8%, y con ello vamos a obtener el costo efectividad, ¿sí? Vamos a tener un BAC de 2.400.000. Con esto obtenemos los resultados para esta metodología. Tenemos el resultado de costo de valor actual de los costos sociales es 2.408.000. El índice de eficacia por personas es 1.671.000. El ratio de costo efectividad sería 1.441.000, ¿sí? Entonces, luego que hemos obtenido este ratio de costo eficacia, también vamos a utilizar otro parámetro, que es justamente el que ya se mencionó en la presentación anterior, que es los costos por metro cuadrado, ¿sí? Que son los costos referenciales que ha identificado el sector, los cuales los vamos a comparar con los costos de inversión por cada uno de los componentes que contempla la inversión. Entonces, en este caso tenemos, respecto a la alternativa identificada, el costo por metro cuadrado es de 324, costo por metro cuadrado en vereda 186, costo por metro cuadrado ciclovía es 301. Esto lo vamos a comparar respecto a los costos referenciales que ha determinado el sector. ¿Recuerdan cuando les dije en la pestaña de identificación, es importante señalar aquí la zona geográfica? Por ello, porque al señalar aquí la zona geográfica, lo va a vincular directamente a este análisis que estamos efectuando, ¿sí? ¿En qué zona está? ¿En qué zona está ubicado? Entonces ya está predeterminado, automatizado en la selva baja. ¿Qué tipo de material? Cuando identificamos en la descripción de las metas físicas, ¿qué tipo de material es el que predomina respecto a la pista? En este caso es concreto, ¿no? De igual manera esto va a servir para poder identificar el costo por metro cuadrado referencial para la pista, la vereda y la ciclovía, ¿sí? Entonces, si es que está dentro de estos costos referenciales, el costo que ha determinado la unidad formuladora, el mensaje que me va a salir es sí. Si es que está superando, en este caso, el costo por metro cuadrado de vía, está superando el costo metro cuadrado determinado por el sector, me va a salir un mensaje que no. Entonces, lo que tiene que hacer la unidad formuladora es sustentar, ¿no? El por qué se presenta esta variación, qué es lo que está ocasionando este incremento. No te restringe la aprobación o la viabilidad del proyecto, pero sí debe ser sustentado esta diferencia. Bien, seguimos. Luego tenemos el análisis de sostenibilidad, los cuales considera quién se hace cargo de la operación y mantenimiento. En este caso, ¿cuál es el documento que se adjunta? La entidad a cargo de la operación y mantenimiento, para este caso es la Municipalidad Distrital de Barranca. El documento que presentan es el acuerdo de Consejo Municipal y el compromiso que asumen es asumir los recursos financieros para realizar oportunamente el mantenimiento de las vías locales a ser intervenidas en el proyecto, ¿sí? Bien, luego identificamos qué modalidad de ejecución es la que se va a realizar. Entonces, en este caso nosotros, de acuerdo al ejemplo, señalábamos que es la modalidad por contrato. Marcamos y lo que queda. Modalidad indirecta, administración indirecta por contrato. Luego vamos a identificar los impactos negativos, ¿no? Y las medidas de mitigación. Hacemos el análisis de impacto ambiental. Identificamos cuáles son las acciones que se van a realizar durante la ejecución y durante la etapa de funcionamiento. En este caso, a nivel de medidas de mitigación que se prevén, son adecuación de botaderos y canteras para el material excedente y material de préstamo, ¿no? Tiene un valor de 10.000. Y ante esto, frente a la acumulación de material excedente, ¿no? Y ante
un impacto 2, que es la contaminación por aire. Una medida de mitigación va a ser el riego del área respectivo, ¿no? Esto va a implicar un costo de 6.770. Entonces ya obtenemos nosotros nuestros costos por impactos ambientales que se generan. Bien, finalmente tenemos la matriz del marco lógico, que básicamente contempla el resumen de las intervenciones con el proyecto que se va a realizar. Aquí tenemos ya automatizado también el propósito. En este caso tenemos automatizado los productos, el propósito y el fin, ¿sí? Así como los indicadores a nivel de productos, propósito y fin. Lo que sí debemos registrar son los datos de las acciones que se van a desarrollar, ¿no? Esto en base a la alternativa técnica que se está desarrollando, ¿no? Con el proyecto. De igual manera establecemos los costos que se han identificado, ¿sí? Y los medios de verificación, ¿no? Para estas acciones. Entonces, estos medios de verificación también están automatizados. Finalmente tenemos conclusiones y recomendaciones que va a realizar la unidad formuladora, conclusiones respecto a la inversión y recomendaciones hacia la fase de ejecución, ¿no? Que realice. Y concluimos con los anexos, que ya lo mencionaron anteriormente en la presentación que hizo la sectorista. Bien. Lo que sigue son los anexos que mencioné, que es el anexo 10 de padrón de usuarios y el anexo 11, que es el formato para el registro de la situación actual de las vías. Bien, con ello concluyo mi participación. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Las primeras preguntas están dirigidas a la DGPMI. La primera pregunta es: ¿cuál es el procedimiento cuando las calles a intervenir se encuentran en vías vecinales o departamentales? Si se trata de vías vecinales o vías departamentales, no corresponden ser atendidas mediante el servicio de movilidad urbana, ¿no? Las vías vecinales, departamentales, son vías interurbanas que están asociadas al servicio de transitabilidad vial interurbano. El objetivo de ese tipo de intervenciones, el indicador, la cadena funcional es distinta al de los proyectos o de movilidad urbana, de vías locales, ¿no? No obstante, si el gobierno local analiza e identifica que los tramos de una red vecinal que pasa por el área urbana podrían cambiarse, o sea, ese trazo podría ser sujeto a un cambio, ¿no? Y para que el tramo que pasa por la vía urbana deje de formar parte del Sistema Nacional de Carreteras, ¿no? Ese trámite lo tiene que realizar ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Quien ve esos aspectos es la Dirección de Disponibilidad de Predios de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, si las entidades han identificado que hay vías locales que pasan por la trama urbana y estas podrían ser sujetas a un cambio de su trazo, ¿no? Para que estos tramos pasen a formar parte de una vía urbana, deben hacer las consultas y los trámites ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Gracias. Gracias, Astrid. La siguiente pregunta es: ¿a qué se refiere el servicio de transporte para movilidad urbana o temas urbanísticos? Movilidad urbana está vinculado al servicio de movilidad urbana, ¿no? ¿Para qué? Para poder garantizar, para poder llevar a la población un adecuado acceso de la población, de sus viviendas a los establecimientos, centros de trabajo, etcétera, para que se puedan movilizar en una ciudad, en la urbe. En tanto que los espacios públicos, tal cual lo ha definido el sector, están relacionados con el servicio de espacios públicos urbanos. Las unidades productoras de estos servicios son distintas, ¿no? Para el servicio de movilidad urbana, las unidades productoras son pues las unidades productoras colectivas conformadas por vías urbanas locales, la unidad productora individual constituida por las vías arteriales, colectoras, expresas, ¿no? Y estas vías, según
su clasificación según la función que cumplen. Tienen objetivos, finalidades muy distintas por ejemplo, a un parque, a una alameda, a una plaza, ¿no? Estas son unidades productoras de los servicios de espacios públicos urbanos. Entonces, si un gobierno local, si una municipalidad identifica la necesidad, por ejemplo, de intervenir en una alameda, ¿no? La alameda es, al ser una unidad productora del servicio de movilidad, del servicio de espacios públicos urbanos, tendrá que ser atendida con una inversión de ese servicio, ¿no? No con el servicio de movilidad urbana. Entonces, son distintos tipos de servicio que tienen distintas unidades productoras, están alineados a cadenas funcionales diferentes, la de movilidad urbana, a la función transporte, grupo funcional vías urbanas, lo que está relacionado con espacios públicos, dependiendo del área, del porcentaje de área verde de ese espacio público, estará vinculado a la función 17, ambiente, a la función 19, que es vivienda y desarrollo urbano, ¿no? Entonces tienen diferentes indicadores de brecha, la contribución de estos servicios a la brecha es distinto. Entonces estamos hablando de servicios completamente distintos. Gracias. Gracias, Astrid. Las siguientes preguntas son para el sector. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el criterio para la distinción del tipo de vías como locales? El clasificador, ¿no? Los criterios son, primero, hacer la identificación como una vía local, que es una unidad productora colectiva. Para esto debemos de tener en cuenta que la intervención es todo sobre el conjunto de vías locales que pertenecen a la unidad productora, sea un centro poblado, sea una urbanización, un asentamiento urbano, ¿sí? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos mínimos para la aprobación de una ficha estándar de servicio de movilidad urbana en vías locales? Para el caso de la pregunta anterior, adelante, Astrid, va a complementar la respuesta. Gracias, Francis. También es importante también tener en cuenta la norma C010, pavimentos urbanos. En esa norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Se hace la clasificación de las vías urbanas por su función, ¿no? Entonces ahí esa norma, la C010 de pavimentos urbanos, señala qué características debe tener una vía local, qué características debe cumplir una arterial, una colectora. Entonces los gobiernos locales, cuando necesiten identificar qué tipos de vías urbanas son las que constituyen el centro poblado, el barrio, la urbanización, la ciudad, etcétera, es importante que revisen el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma que indico, para que ellos puedan determinar en función a ello, ¿no? Qué tipos de vías urbanas están en el centro poblado o en la urbanización, en la urbe que está sujeta a análisis. Gracias. Gracias, Astrid. Continuando con la pregunta anterior, ¿cuáles son los requisitos mínimos para la aprobación de una ficha estándar de servicio de movilidad urbana en vías locales? ¿Se puede aprobar la ficha técnica de una vía que tiene redes de agua, alcantarillado sanitario sin renovar? ¿A cuántos años de vida útil de esas redes es necesaria la renovación? ¿Es suficiente un informe simple del área que administra estos servicios manifestando que existen redes sin señalar los años de vida útil ni sustentar su operatividad, eficiencia y capacidad para atender la demanda proyectada? ¿Basta ese informe para su aprobación? A la aprobación de la ficha sin tener en cuenta estas consideraciones, ¿ameritaría alguna sanción administrativa para el funcionario y hay alguna medida correctiva para subsanar las deficiencias de esa ficha? ¿De la ficha técnica? Bien, es un conjunto de varias preguntas. Vamos a dar el alcance de alguna de ellas, pero de igual manera estamos dispuestos a recoger el conjunto de preguntas que se han señalado por correo, ¿no? Por PMI. En principio, ¿cuáles son los criterios básicos para la aprobación de estas vías? Primero, tiene que estar vinculado a la cadena funcional que corresponde al sector. Como se había mencionado anteriormente, es vías urbanas dentro de la tipología de vías locales, ¿sí? Si es que correspondiera a otro tipo de vías urbanas, como es el caso de vías arteriales, expresas, esas corresponden a unidades productoras individuales, entonces no aplicaría para una ficha técnica estándar. Hay que hacer bien la diferenciación. O de igual manera, si correspondiera a tipos de vías vecinales, corresponden a otro sector, tampoco ingresa para la formulación de este tipo de proyectos, ¿no?
Luego tiene que, respecto al tema de los servicios, es importante que previo a una intervención se cuente con los servicios de saneamiento a nivel de agua, alcantarillado, ¿sí? Para ello se requiere de igual manera la certificación del operador respecto al estado de estas vías. Entonces, es importante y es parte de los anexos que también se presentan dentro de la ficha técnica estándar. Luego sé que hay siguientes, pero eso sí lo podemos mencionar, le podemos dar respuesta vía correo, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿el compromiso de operación y funcionamiento tiene que estar sustentado con un acuerdo de consejo o es válido solo un documento simple con la firma del alcalde? Bien, no, para los gastos de operación y mantenimiento, algunas entidades optan por hacer algún tipo de acuerdos a nivel de Consejo Municipal, pero para la formulación de esta ficha técnica estándar puede ser un documento de operación y mantenimiento, ¿no? A nivel de acta, algún compromiso respectivo, ¿no? No necesariamente tiene que llevarlo a un acuerdo municipal. Gracias. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta tarde con la capacitación. Agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.